Bueno, en el video anterior vimos la ecuación vectorial de la recta cuando se conocía un punto de ella y su dirección a través de un vector. Acá vamos a determinar la ecuación de la recta en el plano, conocidos dos puntos de ella. Es decir, en este gráfico vamos a determinar la ecuación de esta recta que contiene a los puntos P1 y P2. Es decir, esos puntos son datos, quiere decir que conozco sus coordenadas. Bien, si yo quiero conocer, la determinamos de la misma manera que hicimos en el caso anterior. Si quiero conocer la posición de un tercer punto, por ejemplo el punto P, un punto cualquiera, por eso un punto genérico de coordenadas x, y, por eso lo ponemos sin subíndices, es un punto cualquiera que puede estar en cualquier posición de la recta. Yo, para conocer la posición del punto, lo voy a hacer a través de su vector posición, el vector OP, y digo lo siguiente: OP es igual a este vector OP1, vector posición del punto P1, más el vector P1P. Bien, entonces de esa manera yo determino eso. Y escribo, ¿no es cierto? El vector OP es igual al vector OP1 más, pero resulta que el vector P1P es un vector que tiene la misma dirección que el vector P1P2, que puedo formar con esos dos puntos, que conozco sus coordenadas. Entonces, pero no sé, ¿no es cierto?, de acuerdo al punto P que yo considere, ¿no es cierto?, entonces yo voy a tener que multiplicar al vector P1P2 por el parámetro lambda. Entonces, me queda esta expresión: OP es igual a OP1 más lambda veces el vector P1P2, que eso es lo mismo que P1P. Pero resulta que yo entonces formo, ¿no es cierto?, el vector P1P2 que contiene lambda veces al vector el vector P1P contiene lambda veces al vector P1P2. Este es lambda veces el vector P1P. Entonces, a continuación pongo esos vectores en función de sus componentes, es decir, el vector OP tiene, como es un vector que pasa por el origen de coordenadas, es un vector posición de un punto, tiene como componentes a las coordenadas de su extremo, es decir, las coordenadas del punto P. XY es igual, el vector OP1 es el vector posición del punto P1, entonces tiene como componentes a las coordenadas del punto x1 y 1, más lambda, y formo el vector P1P. La primera componente la formo haciendo la diferencia de la abscisa del extremo menos la del origen, y la segunda componente es la diferencia entre la ordenada de el extremo menos la ordenada del origen. Entonces así formo, ¿no es cierto?, el vector P1P2, que tiene estas componentes. Cuando hago estas cuentas, ¿no es cierto?, estos se transforman en dos números. Bien, entonces,
resuelvo, ¿no es cierto?, la suma de los vectores que están en el segundo miembro y me queda el primer miembro igual y en el segundo miembro sumo, ¿no es cierto?, la primera componente del vector suma es x1 más lambda por la primera componente del vector P1, P2. Entonces me queda x1 más lambda x2 menos x1. Y la segunda componente es y1 más lambda por la segunda componente del vector P1, P2. Entonces me queda i1 más lambda y 2 menos i1. Esto que tengo acá es la ecuación vectorial paramétrica de la recta cuando se conocen dos puntos de ella. Bien, y entonces ahora de esta se derivan dos formas, igual de la misma manera que vimos en la ecuación anterior, en el otro video. Decimos que este vector es igual al vector del segundo miembro. Entonces, dos vectores son iguales cuando son iguales sus componentes homólogas. Entonces escribo eso y me queda x es igual a x1 más lambda por x2 menos x1. Es decir, comparo las primeras componentes y después esto resulta de comparar las segundas componentes. Entonces, de esta forma surgen las ecuaciones paramétricas cartesianas se llaman. Esas son las ecuaciones paramétricas, que son dos. Y de esta forma surge otra que surge si despejamos el valor de lambda. El parámetro lambda, este y este es el mismo. Entonces, si lo despejo de la primera de las ecuaciones, esto pasa restando y esto pasa dividiendo. Entonces me queda esto. Si despejo lambda de la segunda ecuación, lo mismo, esto pasa restando y esto pasa dividiendo. Y me queda esta ecuación, que se llama ecuación cartesiana, que es la equivalente a la ecuación simétrica, porque en definitiva estos son dos números y cuando se hace la operación me queda un solo número y que son esta y esta las componentes del vector que me da la dirección de la recta. Entonces, un ejemplo sería hallar la ecuación de la recta que contiene a los puntos P1 de coordenadas 3, 1 y el punto P2 de coordenadas menos 2, 4. Si yo quiero hallar la ecuación de la recta, bueno, tengo que hacer lo que hice en la teoría. Para graficarla no hay problema porque marco los dos puntos. Acá están las coordenadas del punto P1 y acá las del punto P2. Entonces uno esos dos puntos y tengo la ecuación de la recta. No hay ninguna dificultad. Entonces, para escribirla, digo la posición de un punto cualquiera, P, de coordenadas x, y, es igual a el vector posición de uno de los puntos, es decir, por ejemplo, el punto P1, más lambda y formo el vector P1, P2. Entonces, de esa manera, yo cuando tengo, para formar el vector P1, P2, sería extremo menos origen, entonces me queda menos 2, menos 3, menos 5 y 4 menos 1, 3.
Entonces, la ecuación de la recta, en definitiva, me queda así. X, Y, que es la posición del punto genérico P, es igual. Y entonces hago la suma de los vectores del segundo miembro. 3 más, me quedaría 3 menos 5 por lambda. Y después 1 más 3 por lambda. Y entonces ahí tengo la ecuación vectorial paramétrica. Después, si comparo las componentes, tengo las ecuaciones cartesianas paramétricas, y si despejo lambda de cada uno, tengo la ecuación cartesiana. Ven que me queda igual que la simétrica, donde estos denominadores son las componentes primera y segunda componente del vector director de la recta. Ahora, nadie me dice, por ejemplo, si los puntos, en vez de, como yo lo llamé P1 y P2, los llamo punto A y B, es decir, no sé cuál es el orden que le puedo dar, puedo tomar indistintamente esta recta con esos datos. Me puede quedar así también. X, Y, es decir, la posición del punto genérico P, y en vez de poner el punto P1, pongo el punto P2 en primer orden. Es igual a OP2, que tiene esas componentes, más lambda veces, entonces puedo formar, por ejemplo, el vector P2, P1. Entonces sería extremo menos origen. Me queda, sería el punto P2, el vector P2, P1. Entonces, extremo menos origen, me queda 3 menos 2. Me queda 3 más 2, 5. Y después 1 menos 4 menos 3. Entonces lo único que sucede es que cambia el sentido del vector. De esta forma yo formé el vector P1, P2, entonces las componentes son menos 5, 3. Si yo le cambio el origen y el extremo a ese vector, cambian los signos del vector. Y entonces así la ecuación de la recta me va a quedar de esta manera. Menos 2 más 5 lambda, y después 4 menos 3 lambda. Esta ecuación es la misma que esta ecuación. Es la ecuación de la misma recta. He tomado, ¿no es cierto?, los puntos en distinto orden. Y así puedo seguir, ¿no es cierto? De acá se pueden deducir las otras dos formas de expresar la ecuación de la recta. Nadie me dice cuál considero primer punto en el orden en que tengo que considerar los puntos. Aparentemente son dos rectas distintas, pero sin embargo se trata de la misma recta. Bien. Entonces hasta acá serían las formas vectoriales de la ecuación de la recta en el plano. Esas dos. Una sería la del video anterior, conocido un punto y su dirección, que está dada por un vector, y en esta que vimos recién es la ecuación vectorial de la recta, conocidos dos puntos. Bien, otro tema que tenemos que ver es el ángulo entre dos rectas, es decir, determinar el ángulo entre dos rectas. Supongamos que yo tengo la recta R1, cuya ecuación, que está dada en forma simétrica, es esta.
Es decir, esta recta pasa por el punto de coordenadas x1 y 1 y tiene como vector dirección el vector cuyas componentes son A1, A2. Y la otra recta es la recta R2, que pasa por el punto de coordenadas x2 y 2 y cuyo vector dirección tiene por componentes B1 y B2, es decir, el vector B en una recta y el vector A en la otra recta. Quiero conocer el ángulo. Como en las formas vectoriales de la recta la dirección está dada por un vector, al ángulo que determinan dos rectas o el ángulo que determinan dos rectas es el mismo que forman sus vectores directores. Entonces, yo de la ecuación de cada recta puedo determinar cuál es el vector que me da la dirección de cada una de ellas, y ustedes saben que el ángulo, les acabo de decir que el ángulo que determinan las dos rectas es el mismo que forman sus vectores directores. Por ejemplo, yo tengo la recta R1 y la recta R2 y quiero determinar el ángulo que determinan el ángulo φ. Entonces, es el mismo que forman sus vectores directores. El vector A, el vector B, por ejemplo. Es el mismo ángulo. Entonces, ustedes saben por la unidad anterior que si yo hago el producto escalar entre dos vectores, es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Lo que yo quiero conocer es el ángulo, entonces lo voy a conocer a través de la función coseno. Si despejo de la formulita del producto escalar, si despejo el coseno de φ, me queda que coseno de φ es igual al producto escalar entre ambos vectores dividido el producto de sus módulos. Y de esa manera, ¿no es cierto?, esto lo resuelvo y eso va a ser igual a un número. Ese número es el coseno del ángulo. Entonces voy a la calculadora y hallo la inversa, es decir, el ángulo cuyo coseno tiene el valor de ese número, y la calculadora me va a dar el valor del ángulo que corresponde. Por ejemplo, yo tengo la recta R1, esta recta, que tiene esta ecuación. Es decir, pasa por el punto de coordenadas 2 menos 1. Y el vector que me da la dirección es el vector de componentes 4, 2. Es decir, el vector A. Y tengo la recta R2, cuya ecuación es esta. Es decir, pasa por el punto de coordenadas menos 4, 3 y tiene como dirección al vector de componentes 2, 3, es decir, el vector B de componentes 2, 3. Si yo quiero conocer el ángulo entre esas dos rectas, bueno, hallo el ángulo que me determinan los dos vectores, aplicando la formulita que repasamos recién. Entonces pongo coseno de φ es igual y hago el producto escalar entre el vector A y el vector B. Eso me da 14. Y divido por el producto de los módulos de los vectores. El módulo de A es 20 y el módulo de B es 13. Entonces, ahí tengo. Entonces, esto es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, si yo hago esta cuentita, me queda 0,868. Me da eso. Entonces voy con ese valor a la calculadora, hallo la inversa, cuyo coseno es 0,868,
y me aparece que el ángulo es 29,77 grados, es decir, es aproximadamente o casi un ángulo de 30 grados, el que me determina las dos rectas. Entonces, eso lo puedo verificar si grafico. Fíjense lo siguiente. Yo de la ecuación de la recta R1 puedo, para dibujarla, les decía que pasa por el punto de coordenadas 2 menos 1. Entonces marco en el gráfico, ¿no es cierto?, sobre el eje de abscisas 2 y sobre el eje de ordenadas menos 1. Entonces acá tengo un punto P1. Y después de la ecuación saco que el vector director 4, 2. Entonces yo la otra vez les había enseñado que a partir del punto P1 hago como que si P1 es el origen de coordenadas y a partir de ahí marco en horizontal la primera componente del vector, 1, 2, 3 y 4. Y a partir de ahí subo, ¿no es cierto?, la segunda componente del vector, 1, 2. Y entonces me encuentro con otro punto de la recta. Uno esos dos puntos y esta me representa la recta R1. Para dibujar la recta R2, de la ecuación de la recta, yo tengo que pasa por el punto menos 4, 3. No nos olvidemos que acá es x menos x1. Entonces, para que me quede el signo más, la abscisa del punto tiene que ser negativa, ¿no es cierto? Entonces, como acá tengo más, quiere decir que la abscisa del punto de la recta R2 es menos 4. Acá queda igual. Esta ordenada del punto es positiva, porque y menos y 1. El menos pertenece a la ecuación de la recta. Bien, entonces la recta R2 pasa por el punto menos 4, 3. Lo dibujo, lo marco en el gráfico. 1, 2, 3, 4 para la izquierda y 3 hacia arriba. Entonces este es el punto P2. Bien, y a partir de ahí, de ese punto, puedo dibujar la dirección del vector. Es decir, el vector tiene como componentes 2, 3. Entonces marco 2 unidades hacia la derecha porque es positiva y 3 hacia arriba porque también es positiva. Entonces 1, 2, 1, 2, 3 y me encuentro con otro punto de la recta. Bien, y entonces uno esos dos puntos y esta sería la recta R2. Entonces el ángulo que acabo de hallar, que es un ángulo de casi 30 grados, es este. Ese es el ángulo fijo. Otra es repaso también, es la condición de paralelismo de dos rectas. La condición de paralelismo de dos rectas, cuya ecuación está dada en forma vectorial, me la van a dar la condición de paralelismo de los vectores que me dan la dirección de la recta. En este caso, por ejemplo, si yo supongo que tengo la recta R1 y R2, R1 tiene como vector dirección a un vector que tiene estas componentes. Y la otra recta R2 tiene como vector dirección al que tiene estas dos componentes. Entonces, esas rectas son paralelas si sus vectores dirección son paralelos. Y eso es que las componentes homólogas son proporcionales. Es decir, es la misma condición de paralelismo que entre dos vectores.
Y la condición de perpendicularidad entre dos rectas dadas en forma vectorial es la misma condición de perpendicularidad que entre dos vectores también. Y la condición entonces de perpendicularidad es que sus vectores, el producto escalar entre sus vectores directores sea igual a 0. Esto es un repaso de la unidad anterior. Condición de paralelismo, de perpendicularidad, ángulo entre dos rectas. Todo eso es lo mismo, las mismas condiciones que se dan entre dos vectores.